Detrás de la flotilla de supuesta ayuda humanitaria hay vínculos con el grupo terrorista Hamás, según lo denunció en noviembre del año pasado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Ahora, presuntos activistas como Greta Thunberg planean organizar una expedición a Cuba bajo el argumento de llevar ayuda humanitaria. Sin embargo, numerosos organismos internacionales han denunciado que los envíos de ayuda acaban confiscados por el régimen cuando no se mandan con garantías. Hoy ponemos la lupa en quienes están detrás de estas flotillas. En conciertos de las Islas Baleares o bailando a bordo de la flotilla Sumud, con la supuesta intención de llevar ayuda humanitaria, esconden en realidad una defensa de los regímenes más autoritarios. Analistas denuncian que responden a intereses. Un diálogo sobre cualquiera de los temas. Y lo que les ha ganado es el sesgo ideológico, y creo que esto es otra muestra más de que cuando se trata de los miembros de mi tribu, podemos llegar a ayudar. Ahora, cuando no se trata de los miembros de mi tribu ideológica, ahí es donde se empieza a poner en duda, el caso por ejemplo de Ucrania, se empieza a poner en duda el tema de la ayuda humanitaria. Ningún interés mostraron las flotillas en guerras como la de Ucrania, Sudán, Myanmar o Yemen, entre otras. Tampoco han condenado las masacres del régimen iraní, que ha matado a más de 40.000 manifestantes. Mientras a bordo de la flotilla bailaban, Hamás mantenía secuestrados a los rehenes. El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó que el grupo terrorista tenía relación directa con estos supuestos activistas. Zaher Birawi es conocido como un líder de flotillas hacia la Franja de Gaza. Se desempeñó como jefe del sector de Hamás en el extranjero. Vean esta imagen, en ella aparece Zaher Birawi, junto a varios miembros de la flotilla como Greta Thunberg. Es el jefe de la Conferencia Palestina en el extranjero, una organización del grupo terrorista Hamás. Estuvo en las flotillas. Ahora se ponen como objetivo ir a Cuba, sabiendo que toda la ayuda que se entrega directamente al país sin garantías previas acaba confiscada por un régimen que, bajo la presión de Estados Unidos, cada vez parece estar más apagado. Hasta ahora saludamos a Esteban Román Alonso, analista geopolítico. Bienvenido al informativo de NTN 24. Y quiero preguntarle muy concretamente su análisis. ¿Usted cómo ve esta flotilla? ¿Realmente busca aliviar esa crisis humanitaria que ha generado en los últimos años la dictadura? ¿O por el contrario se trata más de un teatro político de carácter ideologizado? Sí, es más lo segundo, porque no va a ser de gran ayuda lo que México esté proveyendo al régimen cubano, en la medida en que lo que necesita el régimen cubano para sobrevivir no es nada de lo que México le está enviando en este momento. Lo que necesita Cuba es petróleo. Porque sin petróleo, sin estos envíos de los que México se había convertido el principal proveedor por encima de Venezuela en 2025, sin eso no va a lograr mantener las luces encendidas, sin eso no va a lograr tener combustible suficiente para el transporte de mercancías, para el transporte de bienes, de alimentos dentro de la isla. Entonces no importa lo que México le mande, eso no cambia la situación de cuál es el objetivo final de Donald Trump, que es quitarle a Cuba el tipo de producto que más necesita para mantener estable el régimen cubano allá. Entonces esto es realmente un asunto de teatro, digamos, bueno, más que de teatro, de querer satisfacer a la propia base izquierdista dentro de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, porque están muy enojados de que ella haya cedido a la presión de Estados Unidos a la hora de dejar de enviarle petróleo a Cuba. Señor Román, buenas noches. ¿Por qué cree usted que las organizaciones que incentivan estas misiones humanitarias, digo entre comillas, les queda tan fácil empatizar con Hamás o regímenes como Cuba, pero no con la oposición, por ejemplo, de que Irán, en donde viven una masacre producto de represiones sin precedentes solo por manifestarse contra el régimen? O, por ejemplo, no hay esa misma empatía contra las víctimas en África que son asesinados por ser cristianos y profesar su religión. Sí, no hay ninguna razón para privilegiar a Cuba por encima de otros países. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum argumenta que son razones humanitarias, pero bajo ese mismo argumento tendría que regalarse entonces también petróleo a Haití, que está en una mucho peor situación en este momento que Cuba, o el mismo Venezuela en su momento, antes de que cayera en esa situación. Por supuesto, Sudán está en una situación aún peor que cualquier cosa que vemos en América Latina.
Entonces realmente es una cuestión meramente ideológica. Se le ha vendido a la población, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, esta idea de que la causa cubana es una causa justa y que únicamente están en la situación precaria económica en la que están debido a lo que ellos llaman el bloqueo estadounidense, que nunca ha sido un bloqueo, es un embargo económico que además nunca ha sido realmente lo suficientemente rígido como para causar el colapso de Cuba. Es hasta ahora que Donald Trump verdaderamente se pone serio con este embargo y que de verdad su objetivo es tumbar al régimen, que un embargo de esta naturaleza sí puede poner en peligro al régimen cubano. Pero entonces la razón en esencia por la que la izquierda ha estado tan atada a este mito cubano es por pura propaganda, porque se ha querido vender esto como ejemplo del imperialismo estadounidense, aunque como vemos ahora, únicamente Donald Trump es el único presidente en los últimos 60 años que realmente se ha propuesto hacer colapsar al régimen por vía de la presión económica. ¿Terminaría convertido esto en un apoyo vedado a la dictadura? Esteban, en caso de que la ayuda humanitaria logre llegar a la isla, ¿estos alimentos, estas medicinas terminan en el ciudadano de a pie o el régimen las termina convirtiendo en una herramienta también de presión y de chantaje o incluso para sus propios seguidores? No conozco lo suficiente de la realidad dentro de Cuba como para saber si los víveres que se entregan ahí realmente se entregan a la población o simplemente se revenden o qué se hace con ellos. El problema con los paquetes de ayuda humanitaria es que suelen ser difíciles de distribuir. Esto es un problema de la ayuda humanitaria en general. Ha sucedido en todas las tragedias. Sucedió recientemente en Gaza, por ejemplo, cuando se descubrió que esos paquetes de ayuda, muchos de lo que se enviaron, quedaban simplemente expuestos al aire libre y los alimentos se echaban a perder justo antes de entrar a la zona donde más se necesitaban, porque no solo es que lleguen los barcos con ayuda a un punto, sino que haya una capacidad de distribución. Se necesita logística, se necesita, entre otras cosas, de combustible capaz de llevar esos medicamentos a todas las partes donde se necesita. Entonces tendríamos que preguntarnos si la dictadura cubana es eficiente en términos de transporte y en términos de distribución dentro de la propia población. Y dado que el gobierno cubano no es conocido por su eficiencia, dudo que así sea. Claramente esta será una noticia en desarrollo. Le agradecemos mucho a Esteban Román Alonso, analista geopolítico, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Feliz noche.